¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día y en este año crucial para el devenir de nuestro país. Hay que estar atento a las encuestas que salen semana a semana, mes a mes, aunque te debo confesar que a mí nunca me han encuestado. Muy bien, ahí está el podcast. A mí nunca me han encuestado y hay nuevo capítulo para que lo busques, pero también para analizar desde este podcast que está Paulina Valenzuela, socia fundadora de DataVoz, representante de Waypor y directora de AIM en Chile, ahí en pantalla, junto a Sergio Toro, doctor en Ciencia Política y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor. En el estudio tenemos acá a Paulina. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida nuevamente. Bien, gracias, Fred. Muy contenta de estar acá con usted. Le mandamos un saludo grande a Sergio, lo dejé trabajando. Que no pudo estar. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que trabajar en este grupo. Y Paulina, nos traes un resultado de DataVoz, ¿no? Sí. O sea, hoy día vamos a revisar un poquito más de profundidad lo que fue el último monitor de liderazgo político, ¿ya? En que yo creo que salen algunos elementos que son interesantes a la luz del escenario actual de primarias que se define en teoría la próxima semana. Bueno, ahí hay un tema que hemos discutido harto con Sergio, de hecho, que la fecha clara del último día, no sé si es el 29 o el 30. Hay un tema ahí que, sí, que probablemente el CERVEL va a tener que salir a aclarar, porque no vaya a ser que uno llegue tarde. ¿Qué día? Claro, exactamente, porque se supone que son 2 meses antes de la elección. Entonces ahí, al parecer, sería el 29. Ya. No sé, es un tema, una duda. Ya le planteamos la duda al CERVEL, tarea del CERVEL aclarar. Ya, y esto que vamos a analizar es marzo, ¿verdad? Porque final, la última semana de marzo. Claro. Última semana de marzo. Claro. Y se analizó entonces a través, veamos la gráfica, ¿no? Que trae y la vamos desmenuzando. Empecemos con esta, por ejemplo, Paulina, que trae DataVoz. Es el top 10 de las menciones negativas. ¿Qué personaje público ha mostrado liderazgo político negativo? Y estos son respuestas espontánea, ¿verdad? Sin sí, claro, este es el ranking de los 10 que salen peor evaluados en términos de liderazgo, digamos, el liderazgo político negativo. Evidentemente, ya lo habíamos conversado, que por el evento de Carol Cariola salió ella como en el primer lugar, pero los que vienen después son los que habitualmente aparecen: Toag, Boric, Kaiser, Matei, Kast, en fin, son los que ocupan la mención negativa, pero así como tiene una contraparte negativa, también tiene una positiva, y ahí está que en general el neto, que es el diferencial entre los dos, se mueve más o menos parejo. Ah, perfecto. Sí. ¿Qué tiene que ver obviamente con quién te gusta más? Es liderazgo, es justo, exactamente, es liderazgo. Ahora, lo interesante es que como es liderazgo, nosotros lo que hacemos es que la segunda derivada que hacemos es justamente lo que está apareciendo ahora en la lámina, que le preguntamos a partir de la declaración de ese liderazgo, a los que mencionan a uno como un líder positivo, les preguntamos cuán dispuestos estarían a votar por cada uno de ellos. ¿Y por qué? Porque hay una cosa que es bien central. A mí me puede parecer muy bien alguien, pero eso no significa que le va a dar mi voto, digamos. Y eso creemos que es bien útil en periodos especialmente electorales, para que se entienda que una evaluación positiva no necesariamente está asociada a una intención de voto. Entonces, cuando uno mira esta lámina, uno podría mirar como los que van a participar en la primaria de la izquierda, como la primaria de la derecha, pero lo interesante de la lámina es que, por ejemplo, si tú miras a Matei, a Kaiser y Kast, el que tiene mayor asociación o vinculación entre voto y evaluación positiva es Kast. O sea, el 94% de las personas que lo consideran un líder positivo estarían muy dispuestos a votar por él. En tanto, cuando tú vas bajando, en el segundo lugar aparece Evelyn Matei, el 87%, o sea, no es directo, eso es lo que quiero decir. Exacto. Y en el tercer lugar, pensando en los candidatos de la derecha, digamos, y centro-derecha, Johannes Kaiser tiene un 78%. O sea, es el que menos, de alguna manera, entre los tres, tendría disposición a votar por él. En el otro segmento pasa un poco lo mismo también. Hay quienes tienen más probabilidad o más disposición de parte de los entrevistados a votar por ellos versus... Yo creo que la evaluación positiva, por eso que es importante. ¿Y por qué? Creo que es interesante este análisis por una lógica, esta cosa de los atributos
blandos, por decirlo así. El carisma que le llama. El carisma, te fijas. Claro, a veces no es tan importante. Sí, o sea, lo que no se compra ni se vende, según... Exactamente. Oye, ya claro, porque ahí parece Mario Marcel. Sí. Y parece Camila Vallejo, que no están en los... No, claro, porque son menciones espontáneas. Claro. Entonces la gente evalúa positivamente a personajes que no necesariamente están en la carrera presidencial, digamos. Claro, mira Camila Vallejo, 83,1. Claro. Y Mario Marcel, 82, ¿eh? Por claro. cierto, gente que estaría dispuesta, claro. muy dispuesto a votar por ellos. Sí. Y que la encuentran positiva. ¿Entre quiénes? En que la encuentran positiva. Exacto, digamos. tiene una evaluación positiva de su liderazgo. Perfecto. Exactamente. Ya, veamos los candidatos de la derecha, ¿no? A ver cómo se desmenuzan también respecto de estas atribuciones o no. Por ejemplo, esta gráfica. A ver, veamos las razones de las menciones positivas de Johannes Kaiser. Y negativas. Están los dos. Los dos grupos, digamos. En la parte de arriba te dice por qué yo creo que es un líder positivo, y la mayor parte de los atributos que se le reconocen son la consecuencia, la firmeza, que es directo, es franco. Mientras más grande le culpa la palabra, más importante. es más importante. O sea, consecuencia es la palabra y firmeza, más o menos, claro, las que determinan lo positivo de Kaiser. Y las ideas claras también, yo diría. Ideas claras, claro. Y fascista, mentiroso, mitómano, violento, misógino. Claro, esas son serían los atributos negativos, de acuerdo al porte de la letra, digamos. Exactamente, de eso habla efectivamente la lámina. Entonces, esto te permite tener un buen perfil de lo que para la gente representa cada uno de estos personajes. Está bien parejo esto, ¿eh? Sí, pues, bien parejo. Esto es un análisis de alguien que... polarizado, me imagino, o que polariza dentro de un... O sea, el que declara, claro, el que lo considera un líder negativo, evidentemente tiene una mala percepción, pero lo interesante es qué es lo que ve en él para calificarlo de esa manera. Entonces, claro, en el caso de él, evidentemente, misógino, mentiroso, en fin, son atributos que la gente percibe y por las cuales lo califica mal. Entonces, yo creo que eso, o sea... A ver, probablemente esa gente no se la va a ganar nunca, digamos, pero es bueno entender cuáles son las emociones que estos personajes producen en la población, digamos. Claro. Y eso es parte de lo que explican estos mapas de atributos, digamos. Estos personajes me imagino que tienen un voto duro, para bien y para mal, ¿no? Evidente. Gente que está dispuesta a votar por ellos a muerte y gente que está no dispuesta a votar por ellos a muerte. Evidentemente. Eso lo vamos a ver... Bueno, no sé lo que va a pasar si va a haber primaria o no la próxima. ¿A quién se van a inscribir la próxima? Hasta el momento que estamos hablando se han caído todas las primarias a la derecha. No, sí, esto de que se suben y se bajan de la primaria. Que es como una canción. Bueno, entonces yo creo que evidentemente los atributos se transforman de alguna manera en ejes o en determinantes de la elección en algún momento. No me cabe la menor duda que la gente que tiene muy mala opinión de personas que no le va a dar el voto, aun cuando sea del sector político que lo puede representar mejor. Y por eso que es bueno tener en la mente estas evaluaciones, digamos. Veamos qué pasa con el Matei, ¿no? Respecto a esto. Mira, aquí la positivo 24 y lo negativo 22, también está parejo, y acá la palabra firme sobresale de todo el resto, ¿no? Y abajo no hay una palabra que la identifique mucho en lo negativo, además, por lo que veo en el porte de las letras, ¿no? Sí. En el caso de lo positivo, diría yo que, claro, la firmeza, la transparencia, la consecuencia, aparecen como atributos que explican esta buena evaluación, pero son adherentes, efectivamente. Gente que tiene una buena evaluación. Yo diría que en el caso de lo negativo, es interesante lo que tú señalas, Frei, porque efectivamente no es como en el caso de Kaiser, que parecía un atributo demasiado fuerte, demasiado intenso. Acá se diluye más, pero el tema de la inconsecuencia, probablemente la violencia, el tráfico de influencia, no sé, son elementos que uno debería tener en consideración. Sí. Porque cuando las personas mencionan esos atributos es porque algo han observado en la conducta para usar ese apelativo, que digamos. queda en la retina de la opinión pública, ¿no? Exactamente. Ahora, no sé si podemos mostrarlo de nuevo, porque habría que ver cómo cambian algunas palabras que están más chicas, porque esto fue antes de estas últimas 2 semanas de Matei. Bueno, a final de mes, con el nuevo monitor, vamos a tener una idea más clara del Hay que ver impacto. si la palabra como dialogante o no sé qué otras habían ahí en la anterior. Claro, por ejemplo, la palabra... no sé, discursos de odio, por ejemplo, ¿no? Va a ser igual o... Claro, porque es interesante. Sí, es interesante ese atributo. Hoy día hay toda una teoría que estudia los discursos de odio en la sociedad, que tiene que ver con esta cosa como de cómo yo trato a otros, digamos, cómo me refiero a otros o cómo promuevo el odio
entre grupos. Es como cuando uno hace juicio respecto de los migrantes, hace juicio respecto de personas con ciertos credos, en el fondo, y que vas contribuyendo a construir una opinión respecto a este grupo. Entonces, que haya aparecido en el caso Matei es bien interesante, porque si perciben que ella también ha utilizado, a lo mejor de alguna manera, una estrategia de comunicación que no era la habitual antes y que en su hipótesis, diría yo, en sus propias creencias, puede suponer que le generaba mayor adhesión, pero no sé, claro, no sé si va a ser así, digamos. Aquí todavía no están sus declaraciones en Radio Agricultura, ¿no?, de justificando el golpe y los asesinatos de la dictadura en los primeros años. Claro. Y tampoco está todo lo que ha ocurrido con la primaria ya fallida en su sector, ¿no?, y declaraciones como esta de Francisco Chaguán, ¿no?, señalando por qué se había caído todo esto. Yo sostengo que estoy disponible en la medida que eso ayude a Evelyn Matei. Y el día miércoles pasado, Evelyn Matei me pide, junto al presidente del partido, que yo renuncie a Renovación Nacional como una condición para que haya primaria. Evelyn Matei se comunicó, le pide a usted... se comunicó con Luciano Bruscoque, se comunicó conmigo. Y entiendo... ¿Ella lo llamó? Tuvimos una conversación, efectivamente, y ahí se resolvió la posibilidad de una eventual primaria. Claro, aquí la palabra manipulación podría ser un poquito más... yo usaría otra que es más también desorden, porque en el fondo estos son los eventos sobre los cuales las personas construyen una imagen. Entonces... Evidentemente que salga un político como Chaguán diciendo que se le pidió directamente o que le pidió a otros y que después el día lunes la bajan y el día domingo otro político dice que en realidad las cosas se van a ordenar. Entonces yo creo que esa sensación se va a traducir evidentemente en alguna calificación o en algún atributo que la gente pueda decir, bueno, en realidad hay un tema de orden o desorden. ¿Y le cuesta voto esto a Evelyn Matei, crees tú, Paulina? Que mismo Chaguán diga, prácticamente esto, entre comillas, fue un invento de Evelyn Matei, esta primaria, y nos llamó a todos, ¿no? También llamó a Bruscoque, llamó a él, ¿no? Y sabemos que después vamos a ver a quién más llamó más adelante. Claro, quién más llamó, digamos. Yo creo que, no sé si de manera significativa, pero yo creo que afecta en su red más interna. Yo he tenido conversaciones con gente que estaba dispuesta a votar, a mí me llamó la atención, me dice, pero no sé cuándo se va a ordenar, me dice, y me da un poco de susto. Entonces, porque observan esta dinámica de confusiones y de cambio que no te generan seguridad, sí es un problema de seguridad. Sí. La fortaleza o la firmeza que los que la califican como una líder positivo es un atributo que hay que cuidar, ¿no? Claro, porque se erosiona. Mira lo que se supo después, a propósito de quien invitó, Matei, ¿no? Sí. Sabemos que lo que dijo Checho Urane, donde habló en la agricultura para decir que estas opiniones sobre el golpe y las muertes y los crímenes de la dictadura en sus primeros años. Mira lo que dice ahora Checho Urane sobre esta primaria. ¿Y es verdad que te llamó para que formaras parte de las primarias? Sí, es verdad. Yo no puedo mentir públicamente. ¿Y cuál era el plan? No, lo que pasa es que ella al principio no quería tener una primaria sola con Carter o, ¿no es cierto? ¿Por qué no aceptaste esa primaria que le habilitaba a Evelyn Matei una primaria? Porque yo al ir a una primaria quemo todo mi barco, ¿no es cierto? Ya no puedo volver a la radio, no puedo volver a mi actividad, porque eso queda muerto. Claro, quizás ahí pensó en Checho Urane no sé, porque es un personaje quizás más popular dentro del... y sus ideas más ultras, digamos, dentro de la derecha. No, pero yo creo, o sea, no sé realmente qué pensó, pero en tu cabeza va a ser qué es lo que pensó, pero lo que yo sí creo es que lo errático en general y en cualquier candidato o candidata presidencial evidentemente genera una confusión. Probablemente en aquel público que es leal, pero que tiene más posibilidad de moverse entre candidatos. Que yo creo que ese es el riesgo, porque evidentemente tanto Matei, Kast y Kaiser, y en ese orden, digamos, desde el punto de vista, se van a tener que en algún minuto traspasar votos, digamos, pero teniendo en cuenta lo que... Y ahí genera ruido, digamos. Esos aspectos positivos, por ejemplo, en Kaiser, ¿no? Que habla que es firme, que es honesto, no sé, directo. Claro.
estos desatributos, no sé, de materia, pues, benefician al contrincante de su sector. Claro, por eso te digo, o sea, se pueden producir estos movimientos al vecino, diría, no sé si al que está más allá, pero probablemente a los vecinos. Vecino directo. Incluso puede ser vecino de izquierda, no vecino de derecha, digamos. Entonces, para ella. Pero yo creo, Freddy, que esto le puede pasar a cualquiera, por eso que es un tema que el orden, la estructura... es una cosa que le genera seguridad a los chilenos en general, digamos, es como sentir... por eso que se explica tanto este miedo que tenemos al tema de la inseguridad o al tema de la seguridad ciudadana. Perfecto. Porque cuando tú les preguntas respecto de su experiencia a las personas, ellos declaran que en su entorno más cercano no tienen tanto temor como cuando se les habla a nivel de lo que ocurre en el país, digamos. Veamos el mapa de Kast ahora, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los atributos y no atributos que le ven ahí, ¿no? Las cosas negativas y positivas. A ver, la positiva, mira, aquí está 17-20, ¿eh? Lo negativo más que lo positivo. Claro. Pero lo encuentran firme y transparente, consecuente en un poco menos. Y también se diluyen, por lo menos no se ve algo que, salvo fascista, discurso de odio y todo, pero no tan grande, ¿no? Claro. Como la palabra firme o transparente. Exacto. ¿No? O sea, destacado, al menos. Ahora, es interesante porque tanto el perfil de los dos, de Kast y Kaiser, es bien parecido en el caso positivo. Tienen atributos que la gente los reconoce bien similares, digamos. O sea, como la transparencia, la firmeza y la consecuencia son también mencionados en el caso de Kaiser. Ya, o sea, hay gente que dice cosas que para otros pueden ser variedades, pero para ellos lo dicen de manera firme y transparente. Por eso te digo que están como en la frontera, en realidad tanto Kaiser como Kast se parecen más, de alguna manera. Y por lo menos hasta esta medición, vamos a ver lo que ocurre en la próxima, Evelyn Matei también venía con atributos parecidos, digamos. Perfecto. No en el caso negativo, pero sí en el caso positivo. Veamos un par de horas del oficialismo, ¿no? Al menos los que están comandando la encuesta. Sí. Por ejemplo, en TOA. Aquí la encuentran positiva 16 y más negativa, ¿no? 26. Sí, claro. Capacidad de gestión sería acá y transparente, firme. Serían los 3 atributos más destacados. Y lo negativo, mentiroso, manipulador. Y en corrupto, tráfico de influencias, desconectado con la realidad también podría ser otro, ¿no? Sí. Yo creo que acá es interesante porque aparece con fuerza la capacidad de gestión, que no está mencionado en los otros casos. Y eso es interesante porque probablemente tiene que ver con su condición de exministra, de lo que ha hecho o de su experiencia. Un aspecto que es transversal, probablemente en el caso de las mujeres, es que la experiencia se reconoce como un atributo positivo. Pero si tú te fijas, no hay ninguna... La empatía y la cercanía están bastante más bajas, digamos, que son como las habilidades blandas, por decirlo así, en el desarrollo o en el desempeño de un candidato. En el caso negativo, claro, bueno, el mentiroso, manipulador, desconectado a la realidad, que yo creo que no es menor, desde el punto de vista, pero eso tiene que ver con un juicio probablemente asociado como a la evaluación que tienen del desempeño previo. Sí, porque dice, a ver, no sé si pueden mostrar de nuevo la gráfica de TOA, habla de un dato negativo ahí de corrupto, tráfico de influencia. Será el caso de SQM, me imagino, cuando ella era presidenta del partido, ¿no? Claro, pero ella viene saliendo del gobierno y por lo tanto probablemente arrastra fundación, o sea, es como que en el fondo hay un juicio sobre el perfil de ella, más que en lo personal, probablemente también tiene que ver con el hecho de venir de un gobierno que ha sido de alguna manera cuestionado en términos de alguna conducta más de probidad, digamos, en la línea de la probidad. Pero no creo que sea... O sea, es evidente que un ex ministro o un ex funcionario de gobierno de estas características tiene que traer algo, digamos, de la pasada por el gobierno. A ver, analicemos entonces por último a otra ex ministra de este gobierno, la ex ministra Janet Jara. Exacto. Fíjate que también tiene capacidad de gestión. Mira, y negativa tiene menos negativa que positiva. Claro. Tiene poca positiva, pero tiene mucha menos negativa. Ahora, lo que pasa es que también... capacidad de gestión y mentiroso manipulador serían uno y otro. Claro, pero acuérdate que ella estaba recién entrando, muy poco, llevaba muy poco en esto. Pero la capacidad de gestión, el conciliador y dialogante, son 3 elementos que yo creo que es bueno considerar respecto de que ella es como que la que viene con la mochila más llenita respecto de los logros de este gobierno. O sea, todo lo que tiene que ver con el tema laboral, el mundo del trabajo. 40 horas, no sé. Exacto, o sea, las 40. Exactamente. Entonces, yo creo que ella es como, hoy día tiene eso a su favor. Ese es su capital, probablemente. O sea, fíjate que lo negativo tampoco me sale como la condición política, por decirlo de alguna manera, que es una de las cosas que se le pregunta tienes razón. Se le pregunta siempre a ella respecto de su condición de comunista.
Bueno, vamos a ver qué ocurre en lo que viene, porque evidentemente ella se está exponiendo más ahora, está mostrándose más y también está diciendo más lo que piensa, lo que cree. Ya sabemos lo que ocurrió cuando le preguntaron por el tema de Cuba, entonces creo que eso también puede hacer algunas diferencias en las próximas mediciones, respecto de cómo la observan, digamos. En esta primaria tiene que lograr esa cantidad de votos necesaria, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo ves tú esta pelea entre ambas ministras por esta primaria? Te las pregunto a ellas porque están en las posiciones más aventajadas según la encuesta. O sea, evidentemente ellas dos tienen características, o sea, fíjate que aparecía la capacidad de gestión en ambos casos. O sea, la gente las percibe con un liderazgo ejecutivo. O sea, las dos hacen cosas, digamos. Y eso es muy significativo y muy importante hoy día para Chile. Las personas quieren soluciones rápidas, quieren que se resuelvan los problemas. Entonces, yo creo que en ese sentido, evidentemente, las dos son muy potentes. Pero por otro lado, claro, Janet Jara tiene estas cosas blandas, la simpatía, el día que va y cuando se promulga la reforma y sale bailando con es mucho más carismática. Claro, es más carismática, pero también te arrastra con el Partido Comunista, que sabemos lo que significa. Es que como es el contrapeso, digamos. Claro, porque yo creo que no sé cuánto de eso le va a pesar probablemente. No creo que le pese. O sea, si ella llegara a ganar la primaria, evidentemente después ese va a ser un mundo PPD, PSPPD, que quizás no sé por si. Claro, pero para la primaria no sé cuánto. No creo que sea tan relevante. Esa es mi opinión, no sé. La profundización de todo esto está en el podcast que estás sacando junto a Sergio, el nuevo capítulo, ¿verdad? Exacto. Ayer grabamos el nuevo capítulo. A mí nunca me han encuestado. Y mañana viene. En este capítulo analizamos bastantes encuestas que están circulando y que creemos que es desde el punto de vista de la información pública, la encuesta te orienta, te sirve para entender un poco lo que está pasando con la ciudadanía, pero van a empezar a haber muchas encuestas de dudosa calidad circulando a las cuales hay que ponerle mucha atención. Que solamente manipulan y están... Exactamente, y eso fue lo que profundizamos ayer en el podcast, así que... Interesante, ahí los invito a escuchar. Aprender a leer encuestas, por eso es que están siempre tus reflexiones tan necesarias, sobre todo en este año, Paulina. Muchas gracias por haber venido a nuestro Living Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Ahí invitada junto a Sergio para que vuelvan. Lo vamos a traer. Con todo lo que está pasando ahora en abril, con las encuestas. Y con las primarias. Vamos a ver qué ocurre con las primarias. Todo muy entretenido. Sí. Muy gracias, Paulina.